Clase sobre la interpretación de la palabra de Dios. En nuestro módulo anterior continuamos estudiando la doctrina de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 1 de la Confesión de Fe. El día de hoy solamente quiero cerrar eso, nos quedaron dos párrafos pendientes, el 8 y el 10, pero el 9 vamos a cerrarlo hoy porque esto tiene un tema que creo que es de mucha utilidad y sobre todo que tiene mucha aplicación en nuestro ministerio, en lo que hacemos en la iglesia local. Así que vamos a mirar ahí en nuestro apunte la interpretación de la palabra de Dios, la Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 1, párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Y aquí la confesión utiliza tres textos, dos de ellos son textos a los que ya hemos hecho mención y que la confesión misma los cita en otra parte, pero Hechos 15, del 15 al 16, es un pasaje que lo vamos a considerar más adelante en esta misma clase. Ni siquiera una persona incrédula necesita mucho tiempo para notar que dentro del cristianismo existen muchas diferencias. Por esta razón, no es extraño que algunas de las personas con las que estamos tratando de hablar sobre el Evangelio y que no conocen al Señor surgen con una pregunta como esta. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿No tienen la misma Biblia? ¿Qué es lo que hace que haya tanta diferencia entre las iglesias? Sin lugar a duda, todas las respuestas a estas preguntas se reducen a un solo aspecto y este es la interpretación de las Escrituras. A pesar de su suprema importancia, la interpretación de las Escrituras es un asunto muy descuidado dentro de la formación teológica de hombres que han sido llamados a liderar y pastorear la Iglesia de Cristo. Hoy tenemos teólogos que no conocen sus Biblias. Buenos hombres están siendo enseñados a defender verdades que ellos mismos nunca han comprobado. Esto condena a hombres sinceros y fieles a abrazarse de lo que un día aprendieron, cerrando la puerta a una realidad bíblica inalterable. Y esa realidad es la siguiente: seguimos en un proceso de santificación, no solo en nuestra manera de vivir, sino también con respecto a nuestra fe. Lo que esto significa es que por causa del pecado remanente en nosotros, nuestros ojos no son capaces de ver la verdad de Dios de manera perfecta, sino que se va perfeccionando a medida que volvemos a las Escrituras. O dicho de otra manera, la Escritura es como ese colirio que necesitamos poner en nuestros ojos para poder aclarar cada vez más nuestra visión. Estoy usando las palabras que el mismo Señor Jesucristo utiliza en Apocalipsis 3, cuando dice, ponte colirio, porque no puedes ver bien. Aún más, si esto es una realidad en aquellos que enseñan y predican la palabra, podemos imaginarnos lo que sucede con aquellos que son enseñados. Podemos ilustrar la realidad de muchas iglesias a través de las palabras que Pablo le dijo a los israelitas de su tiempo. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo de Dios sigue pereciendo por falta de conocimiento. En este párrafo se resume de una manera sencilla y precisa la postura reformada de la interpretación bíblica. Nuestro análisis consistirá en dos encabezados principales en base a la forma en que la confesión de fe los presenta, los cuales son, en primer lugar, el principio inquebrantable de interpretación bíblica definido y el principio inquebrantable de interpretación bíblica explicado, a través de los cuales procuraremos presentar algunos de los puntos más significativos de la hermenéutica bíblica. Antes de empezar directamente la exposición de nuestros puntos, quisiera que usted me permita decir dos o tres palabras sobre esto. ¿Qué tan importante es la interpretación bíblica? Podríamos decir esto: es lo más importante. Las diferencias doctrinales que hay, las diferencias que hay entre una iglesia presbiteriana y una bautista, las diferencias que hay entre un carismático y alguien que no lo es, está completamente conectado a su entendimiento de las Escrituras. Ahora, nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esta primera lección que no solamente tiene que ver con lo que ellos leen de la Biblia y lo entienden, sino
la autoridad que la Biblia tiene y que ellos le dan sobre su propia interpretación. Lastimosamente, nosotros vivimos en una época donde lo más común, lo que más se conoce en las iglesias es el sistema de interpretación del dispensacionalismo. El dispensacionalismo, que vamos a tratarlo brevemente hoy, tiene conceptos de interpretación que son correctos, pero al abrazarse tan radicalmente a esos principios como el sentido literal de los pasajes, caen en un hiperliteralismo que lo que hace es que ellos se atreven a veces a decir, no, aquí el pasaje que es citado en el Nuevo Testamento está citado fuera de contexto. O aquí cuando Pablo utiliza ese pasaje no lo está usando bien porque ahí el texto está hablando de otra cosa. Es increíble cómo un concepto de interpretación puede cerrar y poner una barrera alrededor de las personas que pueden llegar a decir que el mismo Espíritu Santo está equivocado con tal de defender sus principios de interpretación. No es un tema pequeño, no es un tema que podemos dejar sin entenderlo. Por eso no quise que nosotros avancemos nuestra clase sin pensar, por lo menos brevemente, en lo que la confesión dice sobre este tema. Porque sí está en nuestra confesión de fe explicado cómo se debe interpretar las Escrituras. Quiero hacerlo de una manera sencilla porque el tema de interpretación de las Escrituras es un tema muy amplio, pero quiero abarcar el principio sencillo que aparece aquí y tratar de explicarlo delante de ustedes para que pueda ser útil para nosotros. Hermanos, luego vamos a tratar también algunos temas conflictivos que quisiera después tener también la oportunidad de escuchar qué es lo que ustedes piensan sobre la forma en cómo debería ser enseñado un hombre que quiere ser pastor o alguien que anhela ser un predicador. Se le debe enseñar interpretación bíblica, pero la pregunta es, ¿pero qué debe ir primero? ¿La teología que se le enseña o enseñarle a interpretar la Biblia? Alguien puede decir, es que si le enseñas primero a interpretar la Biblia, entonces él va a poder llegar por sus propias conclusiones a la doctrina correcta. El problema es que a veces se demoran toda su vida y no llegan a la doctrina correcta porque tienen que ir golpeándose con cada pared que otros ya se han golpeado. Pero él dice, es cierto, por aquí no es cierto, por aquí no es. Y se pasa toda su vida. Y al final dice, he llegado a la conclusión de que estuve equivocado. Y uno dice, pero ¿no hay un método más rápido? Y entonces se convierte en un tema de debate que vamos a tener que hablarlo un poco más adelante. Así que lo que quiero simplemente poner delante de sus ojos ahora es la suprema importancia que tiene este tema. Si tú interpretas mal la Escritura, tu doctrina va a ser equivocada. Si tú interpretas mal la Escritura, tus conclusiones prácticas van a ser equivocadas. Por eso no nos podemos equivocar en este tema. En primer lugar, nuestro primer encabezado es el principio inquebrantable de interpretación bíblica es definido. Este principio es definido en la frase cuando dice la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen ¿qué cosa? Las propias Escrituras o ella misma. Todo escrito debe ser interpretado en base a reglas, porque de no ser así, las palabras solo serían formas estériles, sin capacidad de comunicar nada de manera objetiva. La comunicación de ideas demanda el respeto de ciertas normas y principios, los cuales deben ser observados para entender lo que el autor está tratando de comunicarnos. De manera general, podemos decir que el aprender a conectar todo texto con su contexto y el tipo de literatura en el que el texto se encuentra son principios que jamás deben pasarse por alto. Sin embargo, aunque la Biblia es un libro escrito por hombres y en este sentido comparte con los otros escritos humanos los mismos principios, ella tiene principios que descansan en su naturaleza divina. Este párrafo es una referencia directa a esos principios. Hermanos, escuchen esto con atención. Todo texto, cualquier cosa que ustedes lean, tiene que ser leído bajo ciertas reglas, ¿sí o no? Nadie lee el periódico y simplemente agarra una palabra aquí, otra palabra acá, o dice lo que aquí quieren decir no es eso, sino nadie hace eso. Nadie lee un cuento de esa manera, nadie lee un libro de esa manera. Cuando usted va a leer algo, usted respeta ciertas cosas. El autor va a utilizar diferentes métodos, diferentes formas, pero aún dentro de esas formas y métodos hay una realidad. Se tiene que cuidar
qué es lo que quiso decir el autor, cómo lo dijo, en el contexto que lo dijo. Y podemos decir de esta manera, escuchen esto porque esto es sencillo. Esas reglas se aplican a cualquier libro del mundo, pero también se aplican a la Biblia, porque esos principios son principios de la lógica de la comunicación. Cuando tú quieres decir algo, tú tienes que tratar de entender qué es lo que te están diciendo, ¿sí o no? Ahora, pero de lo que vamos a hablar en este párrafo, no es de esos principios comunes que todos los libros tienen. Lea el contexto, interprete de esta manera, busque tal cosa. No es a eso a lo que la confesión hace énfasis. La confesión está haciendo énfasis en el principio hermenéutico, dejando eso, por supuesto, por sentado, porque eso tiene que ser así, pero lo que está haciendo es descansando sobre un principio. Y el principio es este. Ese libro que ustedes están estudiando fue escrito por Dios. Y el único que tiene el derecho de decir lo que significa lo que Dios ha dicho es ¿quién? Dios. Así que de esa manera es como la confesión nos está presentando el principio hermenéutico. Así que vamos a poner algunos puntos importantes en este primer encabezado. En primer lugar, el significado de esta frase. La palabra regla, la cual ya hemos considerado anteriormente, lo vimos en el capítulo 1, párrafo 1, significa el estándar o la medida exacta de algo. Infalible es la cualidad que hace que sea imposible para aquel que la posee fracasar o fallar. Esto significa que la Escritura es la única que puede decirnos con exactitud, sin ninguna sola posibilidad de error, lo que la Escritura verdaderamente significa. Es decir, lo primero que estoy haciendo en ese primer punto es simplemente preguntarnos, ¿y qué significa esa frase que la confesión dice? Lo que significa es tal cual lo que dice. El único que puede interpretar correctamente las Escrituras es las Escrituras mismas. En segundo lugar, ¿cuál es el fundamento que tiene esa declaración que se hace de la hermenéutica? Esta verdad es una consecuencia inevitable de la inspiración de las Escrituras. La única razón por la que la Escritura es el intérprete infalible de la Escritura es porque fue dada por Dios y Dios es su autor. Si la Escritura no tuviera la cualidad de haber sido inspirada, entonces sería imposible que ella misma sea infalible en su interpretación de ella misma. Su origen divino también significa que la Escritura, en toda su diversidad, es una unidad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un tema en común, el cual es mantenido y expresado por todas las partes y requiere ser interpretado como un todo. Hermanos, ¿saben cuál es una de las cosas importantes que nosotros podemos reconocer al mirar y también poder interpretar la Biblia de esta manera? Es que lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos permitiendo a su propio autor decirnos qué es lo que quiso decir. ¿Ustedes se imaginan que alguien que escribió una saga de libros o un grupo de novelas, de una historia continuada, ustedes de pronto tienen el autor al frente de ustedes y le dicen, mira, esa frase que dijo tal personaje del libro, a mí me parece que quiso decir tal cosa? ¿Qué es lo que realmente quiso decir? Y el autor te da su respuesta. ¿Te imaginas qué soberbia sería decir, no creo que eso es lo que él quiso decir? Yo no creo que el personaje... Estás hablando con el autor. Estás hablando con quien escribió lo que estás leyendo. Si él lo escribió, él sabe lo que estaba pensando. Ustedes se van a dar cuenta que este argumento es precisamente la contradicción que cometen los dispensacionalistas. El autor de la historia te dice que eso es esto, pero ellos dicen, no puede ser. ¿Por qué no? Porque aquí le faltan ciertos elementos que allá decían y aquí no están. Así que como no están, no se ha cumplido. Aunque el autor diga sí, pero es que lo está diciendo de una manera, eso realmente no es así. El principio que nosotros vamos a defender y que vamos a estar meditando ahora significa que si la Biblia dice eso es esto, nosotros decimos amén. Y si la Biblia dice y por eso el profeta dijo tal cosa, nosotros decimos por eso lo dijo el profeta. Y si decimos, y este es el cumplimiento de tal cosa, y la Biblia afirma que ese es el cumplimiento, nosotros vamos a decir, aunque yo no entienda la forma en que se expresó, aunque para mí quizás hubiera tenido otro tipo de cumplimiento, si la Biblia dice que ahí se cumplió, ahí se cumplió.
porque quien tiene el derecho de interpretar lo que la Biblia dice de manera infalible, es decir, sin errores, perfectamente, es únicamente ¿quién? Dios, a través de la misma Escritura. Vamos en tercer lugar, hermanos, a analizar el propósito de esta frase. Hemos visto su significado, hemos visto también su fundamento, pero ahora veamos su propósito. Este principio, el que la Escritura interpreta la Escritura, se levanta como una respuesta bíblica a la enseñanza romana de la supuesta autoridad divina que la Iglesia tiene de interpretar la Escritura de manera infalible. El documento oficial de la Iglesia Católica, de las resoluciones del Concilio de Trento, dice lo siguiente. Escuchen con atención, esto es tal cual está en el documento oficial de la Iglesia Católica. Decreta además este concilio, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertinentes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra, y fíjense aquí que yo lo puse a propósito en cursiva, el sentido que le ha dado y da a la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones. Fíjense, según esa frase que está ahí, que es antigua porque el Concilio de Trento se celebró entre los años 1545 al 1563. La conclusión a la que ellos llegaron, yo quiero preguntarles una cosa, ¿qué estaba sucediendo en el contexto del Concilio de Trento? Miren los años, 1545 a 1563. ¿Qué había pasado ya? La Reforma. Martín Lutero ya había pegado las 95 tesis, ya comenzaba a haber un movimiento, estaba recién empezado. La gente comenzó a reaccionar, la gente comenzó a tener la Biblia en su propio idioma. Ellos entonces se reunieron y comenzaron a decretar lo siguiente: nadie bajo ninguna circunstancia puede interpretar la Escritura a no ser que lo haga en base a la dirección y el sentido que la Iglesia romana le ha dado. Yo estaba leyendo ayer en la noche una página que alguien preguntaba cómo interpretar la Biblia y decía, era una página oficial de la Iglesia Católica. Y cuando uno se mete ahí, ¿saben lo que ellos decían? Ese es el error que cometen los protestantes. Tantas iglesias distintas, tanta gente distinta. Cuando alguien no está de acuerdo con el pastor, así decía literalmente, sale de la iglesia y empieza otra con lo que él cree que la Biblia dice. Por eso es que la Iglesia Católica es la única que tiene el derecho de interpretar y dar el verdadero sentido de la Escritura. Ahora, la gente que ponía abajo en los comentarios decía, oh, gloria a Dios por la Iglesia, porque entonces no tenemos confusión entre nosotros. ¿Ustedes se acuerdan lo que Martín Lutero dijo cuando estuvo en la dieta de Worms? ¿Por qué él no podía someter su conciencia a lo que los padres de la Iglesia o los papas habían dicho? ¿Por qué no podía? Porque se contradecían entre ellos. Señores, está diciendo en otras palabras, esto es ilógico. Ustedes me dicen que me someta a la iglesia. ¿A qué cosas quieren que me someta si ni ellos están de acuerdo? Se contradicen entre ellos, los concilios dicen una cosa y el otro dice otra cosa, el uno interpretó de una manera y el otro de otra. ¿A qué quieren que me someta? Ni siquiera la Iglesia Católica tiene el control de una interpretación única, porque hay muchos que han interpretado de manera distinta dentro del seno de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica abraza eso como el verdadero sentido de la Escritura. Es una contradicción. Ahora, pero entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué se escribe este párrafo en la Confesión de Fe? Se escribe precisamente en contra de eso que la Iglesia Católica, escuchen esto, recién había pregonado. Porque esto se hizo, estamos hablando de Westminster en el año 1646 para adelante, y luego se hizo nuestra revisión en el año 1650
77 y luego publicada en el 89. Significa, habían pasado 100 años desde que la Iglesia Católica había determinado eso. Era reciente. Estaban en plena persecución católico-romana contra todos estos herejes que estaban interpretando la Biblia de manera privada. Entonces ellos escribieron esto para que quede claro que el único que tiene la autoridad para interpretar la Biblia no es la Iglesia. No es cualquier hombre o un papa o cualquier hombre que tenga una autoridad humana. Quien tiene la autoridad para interpretar la Escritura es la Escritura. ¿Me hago entender? Esta declaración es un ejemplo muy claro de lo que la Iglesia papista proclama sobre la interpretación de las Escrituras. Para ellos la Iglesia es la que ha recibido la responsabilidad de interpretar y darle el verdadero sentido a las palabras de la Escritura. Esta frase de la confesión es una proclamación de libertad del yugo romano de lo que la Escritura dice. No es la Iglesia la que determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia es la que determina lo que la Iglesia debe enseñar. En su libro La victoria de la verdad sobre el error, Dixon escribió esto en la pregunta número 14 del capítulo 1. Cuando hay una duda con respecto al verdadero significado y sentido pleno de algún pasaje de la Escritura, ¿no debe este ser buscado en otros pasajes que se expresen con más claridad? La respuesta es sí. Siendo así, y él pregunta en manera negativa, ¿no erran los papistas quienes sostienen que la Escritura no es un intérprete suficiente de sí misma y que el sentido, cuando el texto es dudoso, no puede ser recopilado de manera infalible de otros lugares que hablen más claro, sino solamente las tradiciones del magisterio y de opiniones no escritas de la Iglesia de Roma? Sí, esas preguntas son hechas. Y acuérdense, solo hago un comentario porque hoy vamos a hablar mucho del libro de Dixon. Dixon fue un hombre que hizo una especie de catecismo en base a la Confesión de Westminster. Pero lo interesante y lo que ese libro nos aporta es que a través de estas preguntas, él saca a la luz el contexto de las preguntas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Si nosotros no tuviéramos nada más y solo tuviéramos la confesión de fe y dice, la Escritura interpreta la Escritura, y ustedes no hubieran escuchado todo lo que acabé de explicar. Ustedes toman el libro de Dixon y Dixon dice, no erran los papistas al enseñar que el magisterio y la tradición no escrita es la que le da el verdadero sentido a la Escritura. ¿Por qué él hace esa pregunta? Es para entender que esa fue la razón por la que se escribió ese párrafo. Que eso es lo que está en la mente de los editores, que eso es lo que está detrás de esa expresión. Así que el libro de Dixon es bien importante y por eso uno lo cita cuando estudia la confesión de fe. Una de las cosas que tiene que utilizar son los recursos más importantes que tiene a su alcance. Ese libro es un recurso fundamental. Por eso lo van a ver citado muchas veces el día de hoy. Fíjense lo que Dixon continúa diciendo. ¿Cuáles son las razones por las que ellos son confrontados? Primero, porque los nobles berianos compararon la Escritura con las Escrituras para descubrir su verdadero y seguro significado. Fíjense, ¿cómo puedo yo contradecir la enseñanza romana de que la Biblia no puede interpretarse a sí misma, sino que necesitamos a la Iglesia? La respuesta de Dixon es porque ustedes lo ven en el ejemplo bíblico. Primero los bereanos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de los bereanos? ¿Quién estaba enseñando en Berea? Pablo. ¿Y qué pasaba con los que estaban ahí, que eran nobles? Llegaban a su casa a comparar si lo que habían escuchado era conforme a la Escritura. En otras palabras, ¿qué estaban haciendo? Estaban interpretando, midiendo, comparando la Escritura que estaba en un sentido verbal en la boca de Pablo. Ellos querían ver si eso era así. Y si eso era así, ¿a dónde tenían que ir? A la palabra de Dios. Así que Dixon dice, no, eso es sencillo. Los bereanos lo hicieron. Pero luego dice, en segundo lugar, el apóstol Pablo mismo lo hizo. Y él cita ahí Hechos, capítulo 28, versículo 23. Después vamos a mirar algunos textos. Y en tercer lugar dice, porque lo mismo fue hecho por el consejo de los apóstoles y ancianos en Hechos 15, del 15 al 17, que es el texto que vamos a estudiar en un momento. Así que fíjense, ese libro de Dixon te dice cuál era el problema, cuál es el contexto y cuál es la base bíblica para refutar a aquellos que contradicen el principio bíblico que estamos defendiendo. Es sencillo pensar esto.
¿Por qué se argumenta de esa manera en contra de lo que la Iglesia Católica dice? La Iglesia Católica reclama que ellos tienen la silla de Pedro, ¿sí o no? Me refiero a la herencia de los descendientes de Pedro sentado en Roma. Por lo tanto, ellos dicen, los descendientes de Pedro tienen el derecho de interpretar lo que los otros apóstoles dijeron. Ellos también son apóstoles de Cristo, vicarios de Cristo, por lo tanto tienen autoridad para interpretar. Cuando ellos reclaman ese derecho, la respuesta bíblica es sí, pero escuchen un momento. Los mismos apóstoles compararon la Escritura con la Escritura. Los mismos apóstoles, aún teniendo lo que ellos recibieron de parte de Dios, ellos no se tomaban como el principio de ser el estándar o el canon que interpretaba lo que decía la Escritura. Ellos tomaban la Escritura para demostrar que lo que decían era cierto. Así que el concepto de interpretar Escritura con Escritura es un concepto bíblico que está defendido, y esto es lo que es explicado en la confesión de fe. Así que nuestro primer encabezado decía que la palabra de Dios, ese principio hermenéutico fundamental es que la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Pero ahora el párrafo en su segunda parte nos va a explicar lo que eso significa de una manera práctica. Así que eso nos lleva a nuestro encabezado número 2, que es el principio inquebrantable de interpretación bíblica, pero ahora explicado. El texto de la confesión dice: y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, entre paréntesis, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Tres cosas importantes quiero decir con respecto a este segundo encabezado. En primer lugar, que aquí en esta explicación se nos da una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La frase dice: cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico. Esto expone una realidad que está en conexión con la doctrina de la claridad de las Escrituras, la cual enseña que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Hay muchos pasajes de las Escrituras que pueden ser incluidos dentro de esta realidad, entre los cuales están ciertos lugares de la profecía, declaraciones en las cartas o en la narrativa, cosas en la poesía. La confesión no presenta esta realidad como algo que podría suceder, sino como algo que sucede y que requiere un tratamiento correcto. Lo primero que aparece en explicación es: hermanos amados, hay textos en la Escritura que no son fáciles de entender. Y cuando lleguen esos textos, ustedes tienen que interpretar esos textos a la luz de otros textos. ¿Me hago entender? Así que lo que está explicando en primer lugar es que esto es una realidad. La realidad es que la Biblia es clara. Lo hemos hablado ya en nuestra clase anterior y defendimos el concepto de que la palabra de Dios es clara. En lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con las herramientas para la santificación, la palabra de Dios es clara. Pero hay cosas en la Biblia que no son igual de claras que otras. Hay cosas en la Biblia que requieren un poco más de sentarse, mirar, pensar, luchar con el texto. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando tú o yo nos encontremos con un texto que no es claro? La confesión te dice: eso va a pasar. Porque hay textos que no son tan claros. Porque hay textos que van a tener cierto grado de dificultad. Porque hay textos que cuando tú los leas no los vas a entender. Cuando eso pase, entonces tienes que aplicar este principio hermenéutico. En segundo lugar, también esta frase nos da una aclaración. Esto es bien importante. Una aclaración. En la frase que aparece entre paréntesis, que no es múltiple sino único. ¿Se dieron cuenta de esa frase o no? Es una aclaración muy necesaria en el estudio de la interpretación bíblica, la cual tiene que ver con el contexto histórico en el que se desarrolló la confesión y su relación con el legado romano. El método de interpretación católico romano es producto de un legado que se fue desarrollando a través de muchos siglos. Orígenes, en su libro sobre los primeros principios, argumenta que la Biblia debe ser entendida en un triple sentido, acorde con su postura tricotomista de la naturaleza del hombre. Así como el hombre es, decía él, cuerpo, alma y espíritu, así cuando tú tienes un texto, ese texto tiene que interpretarse para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu.
Entonces, un pasaje para Orígenes tenía 3 sentidos. Un sentido físico, un sentido espiritual y un sentido que tenía que ver con el alma. El gran padre de la iglesia, Agustín de Hipona, sostenía que la Biblia debía ser interpretada de 4 maneras. Sobre estas 4 formas de interpretación de la Escritura se puede consultar a Agustín, en donde él dice que se trata del sentido histórico cuando se nos dice aquello que fue hecho y aquello que no fue hecho. La Escritura es expuesta de manera etiológica cuando nos es mostrado porque alguna cosa fue hecha o dicha. Analógicamente, cuando el acuerdo entre los 2 testamentos es explicado, y alegóricamente cuando somos enseñados que algunas cosas que están escritas no deben ser tomadas al pie de la letra, sino entendido de manera figurativa. De manera figurativamente está incorrecto. Borra ahí que el traductor se equivocó. Ahora, esta expresión, que por cierto, déjeme hacer un comentario cortito. La tomé de un libro que se llama Una discusión sobre las Sagradas Escrituras, de un hombre llamado William Whitaker. Este hombre se cree, la mayoría de comentaristas de la Confesión de Westminster cree que ese libro que él escribió fue el libro más importante que estaba sobre la mesa cuando ellos estaban escribiendo el capítulo 1 de la Confesión de Fe. Es decir, la teología que nosotros encontramos en el capítulo 1 de la Confesión de Fe surge mucho del estudio de William Whitaker, es decir, cómo él lo presentó, cómo lo enseñó, y es muy interesante. Es un libro que no es largo, pero está muy bien argumentado. Lastimosamente todavía está solo en inglés, pero esperamos que se pueda traducir pronto al español. Ahora, él dice que la forma en la que Agustín interpretaba era una forma de 4 maneras. Había una forma que tenía que ver con el sencillo plano, la forma plana o histórica, eso pasó tal día. Otra forma que tenía que ver con el alma. Otra forma que tenía que ver con analogías cuando se comparaban cosas entre el Antiguo y Nuevo Testamento y se explicaba. Y otra forma que tenía que ver con alegorías, que la palabra alegoría, tenemos que ser justos, ¿no? Él no quería decir una alegoría es algo que tú te inventas, lo que sea, sino un sentido figurativo, que nosotros lo entendemos y lo reconocemos. Hay cosas en la Biblia que están en un sentido figurativo. Ahora, es muy conocido de parte de Agustín de Hipona su interpretación de la parábola del buen samaritano. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? ¿Cómo Agustín interpretaba la parábola del buen samaritano? Hay libros que lo exponen, muchas veces se lo exponen, porque es un tema que sirve para entender cómo ellos veían ciertos pasajes. Él decía, en primer lugar, cuando tú interpretas el buen samaritano, tú tienes que entender que el buen samaritano es una enseñanza que Jesús te está dando sobre que tú tienes que hacerle bien a tu prójimo. Tú dices, bueno, estamos de acuerdo, ese es el sentido histórico, literal, básico de esa parábola. Pero luego él dice, y esta es la interpretación que le da, pero también hay una parte de analogía ahí. Y él dice, el hombre que iba camino a Jericó es la humanidad. La humanidad fue asaltada por el diablo y quedó en una condición deplorable. Y entonces llegó el buen samaritano, que es ¿quién? Cristo, y lo llevó al lugar de descanso para que pudiera reponerse y pagó con 2 monedas que son el bautismo y la cena del Señor. Uno dice, oye, suena bien, pero eso no se hace. Eso no se hace. Uno puede hacer que eso calce a la perfección y uno dice, oye, eso me suena con mucho sentido. Pero la pregunta ¿es eso lo que el Señor quiso decir? ¿Estaba eso en la mente del Señor cuando estaba diciendo, alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y él contó la parábola. Es decir, lo que estaba en la mente del Señor era tratar de enseñarle a ese hombre quién era su prójimo. No hacerle un panorama de redención para mostrarle la cena y el bautismo a través de las 2 monedas en el lugar de descanso. Eso no tiene sentido. Pero así es como se interpretaba la escritura dentro de la cultura medieval. Así lo hacía en algunas ocasiones los padres de la iglesia, muchos teólogos de la iglesia, y así también lo hizo algunas veces Agustín. Por eso hay cosas que a veces son complicadas cuando uno las lee. Si ustedes alguna vez han hablado con un católico
el católico es capaz de decir, ¿usted se acuerda de ese pasaje donde dice la madre de los cielos o la reina de los cielos? Sí, ahí está hablando de María. Esa interpretación que uno dice, pero no tiene nada que ver. No, es que esa referencia hay que tomarla desde un punto de vista analógico. Ahí está hablando de la madre de Dios, la madre del cielo, la reina del cielo. Es una referencia a María. Cantar de los Cantares es una referencia a la Virgen María. ¿Cómo hacen eso? Todo eso es una cultura de interpretación que tenía que ver con múltiples sentidos. Tú podías leer un pasaje y decir, esto significa esto, pero también es una analogía de esto, pero también es algo que se conecta con esto. Y entonces fíjense qué interesante cómo en la confesión, solo en un paréntesis, dice, el cual no es múltiple, sino que es uno solo. Cuando uno estudia la Escritura, la aclaración que se está haciendo aquí es que no se puede ver cada pasaje de la Escritura como con mucho sentido. Ahí puede estar hablando del prójimo, pero ahí también puede estar hablando de Jesús. Y ahí también podría estar hablando de los eventos del futuro. No, ¿de qué está hablando? Eso es lo que tienes que preguntarte. Para poder interpretarlo hay que entender cuál es el sentido de ese pasaje. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y quién nos dice cuál es el sentido del pasaje? La misma Escritura. No la iglesia, no la tradición, ni siquiera nuestra tradición reformada, la misma Escritura. William Whittaker, en su libro Una discusión sobre las Sagradas Escrituras, el cual fue probablemente el tratado teológico de mayor influencia en la mente de los teólogos de Westminster al momento de redactar el capítulo 1, presenta su argumento de que las Escrituras tienen un solo sentido y significado en contra de la posición católico-romana y especialmente de algunos jesuitas que sostenían un hiperliteralismo y múltiples significados de un pasaje. Naciasen es el apellido de un jesuita. Compara el sentido literal con el cuerpo humano y el sentido místico y espiritual con el alma. El jesuita usa un símil diferente. Así como, dice él, el unigénito verbo de Dios tiene dos naturalezas, la humana y visible, la otra divina e invisible, así también la palabra escrita de Dios tiene un sentido doble, uno externo, el cual es histórico o literal, y el otro interno, que es místico o espiritual. Luego, él determina que este sentido espiritual es triple, alegórico, anagógico y tropológico. Como ya hemos dicho antes, que otros han determinado también. Estas cosas no las rechazamos completamente. Concedemos que existe tal cosa como las alegorías, anagogías y tropologías en las Escrituras, pero al mismo tiempo negamos que existan muchos y varios sentidos. Afirmamos que no hay más que un solo sentido verdadero y propio y genuino de la Escritura, que surge de las palabras correctamente entendidas, al cual llamamos literal. Y afirmamos que las alegorías, tropologías y anagogías no son varios sentidos, sino varias colecciones de un sentido o varias aplicaciones y acomodaciones de este único significado. Luego él añade, ahora bien, la afirmación jesuita de que el sentido literal es aquel que las palabras inmediatamente presentan no es verdadera, porque entonces, ¿cuál sería el sentido literal de las palabras del Salmo 91:13? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Porque si este fuera el sentido literal de estas palabras, el que las palabras presentan inmediatamente, entonces deja que nos muestren dónde está el león al cual Cristo pisoteó, la víbora o el áspid sobre el que él caminó. Por lo tanto, o el sentido literal no es el que las palabras presentan inmediatamente como sostiene el jesuita, o caso contrario, estas palabras no tienen un sentido literal, lo cual él no se atreve a afirmar, porque ellos dicen que todos los sentidos mencionados anteriormente se encuentran en cada pasaje de la Escritura. Fíjense cómo él conecta. Ahora, hermanos, reconozco que el lenguaje es un poco denso porque es teología y estamos hablando del siglo XVII, así que no es fácil mirarlo o entenderlo a la primera. Sin embargo, lo que él está diciendo tiene muchísimo sentido. No estamos negando de que hayan ciertas cosas que tienen un sentido figurado.
No estamos negando que hay antropos en la Biblia o tipos que se representan. Lo creemos y lo enseñamos. Lo que no estamos de acuerdo es que haya más de un sentido en un pasaje. Lo que el texto quiere decir, eso es lo que quiere decir y no hay cómo meter más entendimiento de eso. Este texto dice eso, pero también podría significar, pero también podría decir, no, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que tiene que preguntarse un verdadero intérprete de la Escritura. Y en nuestro entendimiento, en base a la confesión de fe, el significado de un pasaje, el sentido de un pasaje, no es múltiple, es uno solo. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? Entonces, de esa manera podemos interpretarlo. ¿Me hago entender, hermanos? Finalmente, vamos a la letra C, que es la forma de aplicarlo, que es la forma que aparece al final del párrafo. Finalmente, el párrafo 9 contiene la aplicación de este principio de interpretación. Cuando un pasaje no es lo suficientemente claro en sí mismo, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Esta aplicación se sostiene sobre todo lo que hemos mencionado anteriormente. La confesión de fe presenta como pasaje de prueba Hechos 15 del 15 al 16, a través del cual demuestra la forma correcta en que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Para una mejor comprensión haremos una breve explicación de este texto y también de 2 de Corintios 6, capítulo 16. Así que vamos a exponer brevemente este texto en base a lo que estamos hablando. En primer lugar, Hechos 15 del 15 al 16. Aquí está escrito el texto. Y con esto concuerdan, dijo Jacobo, las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El concilio de Jerusalén se llevó a cabo debido a la inquietud que se había levantado por causa de la evidencia que se comenzaba a observar de que los gentiles habían sido recibidos dentro del pueblo de Dios, lo cual implicaba que el pueblo de Dios dejaba de estar confinado a una etnia o una nación en específico y se abría a gente de todo pueblo, toda raza y toda nación. Después de la participación de Pablo y Bernabé en ese concilio y de Pedro, quienes contaron cada detalle, lo que Dios les permitió vivir como testigos de esta gracia, el versículo 13 nos dice que Jacobo comenzó a hablar. Sus palabras son las que estamos considerando en este pasaje. Jacobo conecta las palabras de Pedro, que aquí se le llama Simón, con lo que Dios había dicho a través de los profetas años antes. El pasaje citado por Jacobo es Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Está literalmente citado por Jacobo en ese texto. La palabra concuerdan que se utiliza en este pasaje tiene la idea de algo que calza, coincide o está de acuerdo con algo más. Solo un comentario rápido. Cuando ustedes ven esa frase que pongo aquí entre paréntesis, BDAC, ese es un diccionario que es el diccionario más respetado de traducciones del griego al inglés. Entonces, cuando uno mira esas siglas, significa que eso es algo confiable de cómo lo está interpretando. Todos los eruditos utilizan ese diccionario, esa forma de entender el texto griego. Ok, ahora, cuando nosotros miramos esto, ustedes ven las palabras que Jacobo dice. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, él está diciendo, Pablo habla, Bernabé habla Pedro, y él se para y dice, esto que ustedes escuchan concuerda con lo que dijeron los profetas. En otras palabras, ¿qué está haciendo Jacobo? Está interpretando el suceso histórico que estaban viviendo con lo que los profetas habían dicho. Ahora, escuchen esto. ¿Quién inspiró a Lucas para poder escribir las palabras de Jacobo en este pasaje? ¿Quién? Dios, el Espíritu Santo. ¿Hay posibilidad de que se haya equivocado Jacobo en su apreciación? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué quiero decirles? Entonces significa que lo que Jacobo está diciendo es la interpretación que el Nuevo Testamento le da a ese pasaje del Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? Ahora, sigamos leyendo lo que dice aquí. Lo que Dios estaba revelando en esos días debía ser comparado con lo que Dios había revelado antes.
La promesa que Dios reveló a través de Amós no estaba profetizando un futuro reino de Israel, porque dice, fíjense, y reedificaré el tabernáculo de David. Todos nosotros tenemos que santificar la mente dispensacionalista que tenemos. Y cuando leemos un pasaje como ese, ustedes dicen, ve, está hablando del tabernáculo, ahí está hablando del tercer templo, ahí está hablando de la nación volviéndose y estando junta otra vez. Ahí dice que Israel va a volver a ser una gran nación, el milenio sí se va a dar, así va a ser, y de pronto todo eso se queda golpeado contra la pared cuando nos damos cuenta que esa profecía, que un dispensacionalista podría decir, ahí está la prueba de que Israel va a volver a ser una gran nación donde ellos van a vivir un reino terrenal porque Dios va a volver a edificar en la tienda de David. Uno dice, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se lo pone? El pasaje lo interpreta con la aceptación de los gentiles dentro del pueblo de Dios. No como una promesa futura de un reino físico, sino en ese momento se estaban cumpliendo las palabras del profeta. Hermanos, esto es lo que Dios dijo. Esto es lo que los profetas estaban hablando. De esto se trataba. Por lo tanto, el restaurar el tabernáculo de David no tiene que ver con un reino físico ni con el templo. Tiene que ver con los gentiles viniendo y siendo parte del pueblo de Dios y siendo aceptados. Y se cumple en el momento en que el pueblo es recibido por la iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, el punto clave en esto es, ¿quién nos dijo que eso es así? Dios. Y si Dios dice que eso es así, entonces eso es así. Eso es así. Ahora, quiero tomar las preguntas. Lo hacemos ahora que paremos para poder cerrar la idea. Pero miremos brevemente 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. El texto dice, y aquí pasa exactamente lo mismo. Otra vez se vuelve a citar el Antiguo Testamento. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense, antes de leer la explicación que yo les puse ahí, escuchen esto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Se acuerdan ustedes del contexto? Hay un pasaje muy parecido en 1 Corintios capítulo 6 y también en 2 Corintios capítulo 6. ¿De qué está hablando aquí? Es el pasaje que utilizamos cuando alguien quiere hacer negocio con el mundo, andar un chico inconverso con un inconverso. Exacto. Ahora, ese pasaje lo que nos dice es, no tienen nada en común los que están en Cristo que los que están en el mundo. No tienen nada en común. No tienen nada en común porque los unos son luz y los otros son tinieblas. Ahora, ese es el principio, eso es lo que el texto está enseñando y lo que Pablo está exhortando a los hermanos. La pregunta es, ¿pero qué es lo que les dice como argumento? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? Templo del Dios viviente. Esa expresión se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? La iglesia es el templo del Dios viviente. Los creyentes somos el templo del Dios viviente. Pero fíjense, y luego él dice, como Dios dijo. Al decir como Dios dijo, ¿qué está haciendo? Está argumentando su expresión, vosotros sois templos de Dios, con algo que Dios había dicho en el pasado. Es decir, él está diciendo, eso que Dios dijo ahí, lo estaba diciendo de ustedes. Ustedes son el templo. Ustedes son el templo del que Dios habló en el pasado. Y por eso cita el pasaje, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De una manera similar que en el pasaje anterior, el apóstol Pablo hace uso de las Escrituras para explicar lo que está escribiéndole a los hermanos en Corintios, de manera específica sobre el tener comunión con los no creyentes. Pablo cita en esta referencia algunos pasajes del Antiguo Testamento. Para nuestro propósito, solo haré referencia a los dos primeros, porque si ustedes ven el texto, después de que él dice eso, cita un pasaje, cita otro, cita otro, cita otro. Hay como unos 5 o 6 pasajes que Pablo cita. Pero solamente vamos a utilizar los que aparecen en este texto que estamos analizando. Y esos pasajes son Levítico 26:12 y Ezequiel 37:27.
Estos dos pasajes son paralelos. Fíjense, están escritos ahí. Levítico 26:12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y fíjense lo que dice Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Es la misma promesa? ¿Sí o no? Es la misma promesa en diferentes contextos. El primer contexto, el de Levítico, se encuentra cuando Dios forma al pueblo de Dios, ya lo tienen listo, están por caminar hacia la tierra prometida en algún momento, y Él les da al final del libro de Levítico bendiciones y maldiciones. ¿Se acuerdan ustedes eso? Si ustedes me obedecen, los voy a hacer prósperos, van a tener la tierra, van a hacer esto, se van a multiplicar, pero si ustedes me desobedecen, van a tener temor. Siempre me llamó la atención esa expresión. Hasta del sonido de las hojas ustedes van a tener miedo. Ahora, las bendiciones y maldiciones de un pueblo que está recién formado y que todavía no ha fracasado, por decir así, está en el camino de entrar a la tierra prometida y de cumplir la voluntad de Dios. Sabemos lo que pasó en la historia. Ellos fracasaron y ellos no cumplieron lo que Dios les dio. Pero Dios vuelve a hacer la promesa, esta vez en Ezequiel, y esto es interesante. Un pueblo que está separado, perdido, que está castigado por Dios y por su pecado, y de pronto Dios hace la promesa: yo seré su Dios, yo caminaré entre ustedes, yo habitaré en medio de ustedes. Cuando uno lee eso a la luz de nuestra mente dispensacional, uno dice: ahí está hablando del tercer templo. Solamente es cuestión de abrir el texto y ustedes se dan cuenta que nosotros estamos programados para eso. Ustedes abren, aquí está. Dice que se va a edificar el templo y que Dios va a habitar. Esa es una referencia al tercer templo. Pero tenemos un problema gravísimo cuando Pablo dice: como Dios dijo, vosotros sois el templo de Dios. La pregunta es, lo que Dios tenía en mente cuando le dijo eso al pueblo de Israel en Levítico, y cuando lo hizo a través del profeta como una esperanza de restauración en Ezequiel, ¿en qué estaba pensando el Señor cuando dijo eso? Alguien puede decirme: pero pastor, ¿quién podría pensar lo que Dios estaba pensando? Bueno, Dios nos lo ha querido revelar, y nos lo revela porque Él mismo interpreta lo que Él quiso decir. ¿De qué estaba hablando? La respuesta es: no estaba hablando de un templo físico. Estaba hablando de personas. Y estaba hablando de personas con las que Él iba a edificar ese templo vivo que Él ha ido edificando a lo largo de toda la historia. Lo hizo con el Israel físico, los israelitas creyentes, y lo sigue haciendo hoy con pueblos de toda lengua y raza y nación que creen su nombre y viene a Él en arrepentimiento y fe. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que la pregunta es: ¿y qué significa ese texto? La respuesta es: ¿qué es lo que la Biblia dice que significa? ¿Estamos esperando un tercer templo? No, nosotros somos el templo. Un templo que es mayor y más grande que cualquier construcción humana, porque es un templo hecho de ladrillos y de rocas que están vivas. Y eso es precisamente la promesa de toda esa restauración del templo. Cuando se habla de una restauración del templo o del tabernáculo de David, no se está hablando de un templo físico. El Nuevo Testamento lo prueba muchísimas veces. Siempre está hablando de personas. Y siempre está hablando de la iglesia. No hay esperanza de un tercer templo físico. ¿Para qué? Si nosotros somos el templo de Dios. C y final, comentarios. Muchos han fracasado en su labor de interpretación por no entender ni aplicar consistentemente este principio. Un esfuerzo por entender la Escritura de manera literal, sin un entendimiento correcto de este principio, ha llevado a muchos errores con consecuencias mayores en su teología y en la aplicación de esta. Hay tres cosas importantes que quiero mencionar aquí. En primer lugar, el hiperliteralismo. ¿Qué pasa cuando ustedes presentan a alguien que sostiene que la Biblia debe interpretarse de manera literal, en el sentido literal, y nosotros podemos decir: eso es correcto, nosotros estamos de acuerdo? La Biblia no fue escrita en un lenguaje para que tú... hace unos meses atrás estábamos con Lady en un museo, mi esposa Lady, y veíamos Museo de Arte Contemporáneo. Si ustedes han ido a un museo de arte contemporáneo, yo espero que ustedes tengan más arte que yo, porque yo veía puntos y líneas en una pared
Y yo digo, mi hijo Jorge, te van a hacer una pintura más linda que esa. Es más, lo voy a poner a pintar y se las vendo a este museo, iba a decir. De pronto uno veía líneas y perspectivas. Había unas cosas que evidentemente uno decía, increíble esto, pero había otras cosas que uno decía, ¿qué es esto? Y entonces ellos dicen, no, y cuando uno le pregunta a alguien que sabe, no, es que eso lo dejan para tu interpretación y tú tienes que... Bueno, la Biblia no es así. La Biblia no es un grupo de palabras y frases que tú dices, a ver, únelas con línea y trata de entender lo que tú creas en el misticismo. Ustedes saben que hay una línea de interpretación que es mística dentro del judaísmo, es la cábala. Y la cábala lo que hace es sumar letras. Ellos toman una palabra y entonces le dan una forma, un toro, esto es una olla, y entonces después suman y les dan un cierto número, y esos números, si esta palabra toro equivale a 50, buscan otra palabra que también valga 50 y la intercambian, y entonces donde decía flor, ahora la ponen toro porque tienen el mismo valor, y leen ahora con la palabra toro. ¡Oh, un mensaje secreto! Y así es como tratan de entender lo que el texto dice. Eso no es la Biblia. La Biblia no fue dada así. La Biblia fue dada para ser entendida tal y como Dios quería que nosotros lo sepamos. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer y no debemos caer, que es el hiperliteralismo. Cuando ustedes hablan con un dispensacionalista sobre cómo se debe interpretar el libro de Apocalipsis, ellos te van a decir, se tiene que interpretar de manera literal, cronológica, como que si estuvieran leyendo Génesis. Entonces, espérate un momento. No dice el texto y vi, y de pronto vi, y en sueño. No está hablando de visiones. No te está diciendo el mismo Juan en el sentido más pleno y sincero del texto que lo que él está viendo son cosas que no lo ve en la vida real, sino a través de eso que el Señor le permitía mirar. No estás viendo que son visiones. ¿Cómo se te ocurre interpretar eso de una manera como que si estuvieras leyendo la historia de Génesis o Nehemías o Esdras? No tiene sentido. No, es que nosotros somos literales. No, tú no eres literal, eres un hiperliteralista que no aprendes a encontrar la diferencia entre saber que todo hay que entenderlo de manera literal, pero no lo que dice el texto necesariamente tiene que ser entendido con lo que las palabras dicen. Lo que decía Whitaker es tan importante. Él decía, ese pasaje habla de Jesús. Él vino a hollar al león y a la serpiente. Y sabemos de qué habla, porque es un texto de referencia a Génesis 3:15. Entonces él decía, todo es literal, muy bien. Yo lo entiendo de manera literal. Entonces, si esto es literal y significa lo que las palabras dicen, muéstrame dónde está el león. Y muéstrame dónde está la serpiente. Porque si entonces este texto hay que entenderlo así, tienes que mostrarme exactamente dónde está. Porque entonces esto tuvo un cumplimiento literal como tú lo ves. Solamente un necio entendería poesía, cosas que son evidentemente figuras, las entendería de manera literal y trataría de aplicarlas de manera literal. Nosotros entendemos tal y como dice, cuando Juan dice, y vi un dragón, nosotros no decimos, a ver, dice dragón, ¿qué fue lo que Juan vio? No, seguramente era un tigre, pero no, él vio un dragón. El punto no es si él vio el dragón o no vio el dragón, la pregunta es, ¿y ese dragón significa que el dragón es igual a un dragón o ese dragón que él vio es igual a algo más en la vida práctica? Esa es la pregunta que uno realmente se tiene que hacer. Pero es que ahí dice un cacho, ahí dice un cuerno, ahí dice, espérate. Lo que dice lo dice y hay que leerlo y hay que entenderlo, pero tienes que saber que si está en medio de una figura, tienes que entenderlo como una figura. Y eso es algo que es parte de entender de manera literal. Así que es muy triste porque muchos círculos dispensacionalistas dicen que nosotros, los amilenialistas, espiritualizamos y somos alegóricos en nuestro método de interpretación. No, nuestro método es literal. Nuestro método es gramatical, histórico, teológico, pero tiene sentido común. Porque cuando tú lees algo y tú ves que las palmas del Líbano aplauden, tú tienes que decir, bueno, ahí dice literalmente que aplauden. Entiendo lo que está diciendo el autor. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir con eso? Porque evidentemente las palmas no tienen manos. Y para aplaudir tienes que tener dos manos.
a menos que vayan a existir palmeras con manos como forma de un cumplimiento literal de ese texto. ¿Me hago entender? Nosotros entendemos la Biblia como dice, pero lo que dice tiene que ser entendido en la forma literaria que está escrito. Cuando ustedes leen Cantar de los Cantares y ven lo que Salomón dice, es una pena que nosotros no lo podamos leer en hebreo y que la poesía no la podamos ver en hebreo. Y nosotros la vemos en español y decimos, bueno, no tiene mucho sentido, te pareces a la mula del faraón. Y uno dice, está bien. Pero cuando uno comienza a mirar la forma de expresión, sabemos que entendemos lo que está diciendo. Él está hablando del caballo del faraón y está comparando a su mujer con él, pero por supuesto que no le está diciendo lo que un dispensacionalista entendería de eso, ¿sí o no? No le está diciendo eso. Está haciendo una comparación. Y eso es una figura de lenguaje y así es como debe ser entendido. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que no es que nosotros espiritualizamos o alegorizamos. Nosotros lo entendemos de manera literal. Pero si yo te digo, mira, viniste volando. Sí, entendí lo que usted dijo, pastor. Volar significa volar y ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo entienden lo que quiero decir con esa expresión. No estoy queriendo que ustedes entiendan eso tal cual. Quiero que entiendan mis palabras para que entiendan lo que quiero decir. Pero mis palabras no quieren decir lo que las palabras mismas están diciendo. ¿Me hago entender? Eso es lo que Whitaker estaba tratando de decir. Así que es importante que nosotros pongamos esto sobre la mesa y que al momento de interpretar esa sea la solución o la línea que nosotros tomamos. Finalmente, quiero terminar esta clase hablando de dos cosas que creo que son asuntos importantes. Cuando nosotros decimos que la Biblia interpreta a la Biblia, significa que queda por fuera cualquier ayuda externa que nosotros pudiéramos tener. ¿Me hago entender? Estamos diciendo, la Escritura interpreta la Escritura. Eso significa entonces que lo único que podemos utilizar para entender la Escritura es solo la Escritura, o es válido poder tener otro tipo de ayuda. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Claro que es válido, porque es parte de reconocer la obra del Espíritu Santo en la vida de las otras personas. Ahora, hace unos meses atrás leía un libro muy interesante sobre el confesionalismo y decía el autor, el problema no es la tradición. El problema no es la tradición. Porque cuando tú lees un comentario bíblico estás leyendo tradición. A mí me encanta la tradición. Me encanta leer comentarios antiguos y decir, oye, mira cómo lo entendían. Estaban locos, pero ¿cómo lo entendían? Ahora, cuando uno entiende eso, se da cuenta que lo que nosotros hacemos es tradición. Cuando tú lees un diccionario, hay alguno que me puede decir, pastor, yo solamente mi Biblia, la Strong y alguna otra cosa por ahí. Te voy a decir una cosa, Strong es un hombre. Y Strong, cuando hizo su compendio y su concordancia, utilizó algo que lo aprendió de otros. Así cuando tú estás leyendo Strong, adivina qué estás leyendo. Tradición. Cuando tú lees un comentario, estás leyendo tradición. Cuando tú escuchas una predicación, estás escuchando tradición de gente que está enseñando y que ha sido enseñada y que tiene toda una línea. El problema no es la tradición. ¿Cuál es el problema con la Iglesia Católica y la tradición? El nivel que le dan a la tradición con respecto a la Escritura. ¿Saben cuál es el problema? Cuando para entender un texto, tú tienes que ir a leer a William Hendrickson, a ver qué dice. Lo que dice Hendrickson, eso es. Mira, yo no me peleo, así mismo es. No. Y estaba mirando dentro de los libros, los comentarios que tengo de la Confesión de Westminster, habían métodos que ellos utilizaban y decían, primero, léalo en el texto original. Segundo, lea todas las traducciones posibles del texto. En tercer lugar, mire y compare el texto con pasajes paralelos. Luego, busque comentarios bíblicos a ver qué dicen. Después de que uno ha mirado lo que el texto dice, ha analizado lo que el texto dice y ve lo que la Biblia dice que el texto dice y entonces compara con otro. ¿Y saben qué es lo que uno encuentra al final de ese camino? La satisfacción de decir, wow. No estoy mal en lo que entendí. Qué satisfacción es sentir que nosotros podemos entender un texto y que no simplemente repetimos lo que otro está diciendo, porque la Biblia tiene que ser interpretada por la Escritura
Tú puedes tener todo tipo de ayuda y todo tipo de comentarios y puedes leer de todo lo que tú quieras. Pero el único que tiene el derecho de interpretar la Escritura y decir qué es lo que significa es la Escritura. Hace unos años atrás, cuando estaba predicando el Evangelio de Marcos en nuestra iglesia, llegué al pasaje de Jesús, bendice a los niños. No sé si les conté eso la vez pasada, pero cuando llegué a ese pasaje, uno de mis comentaristas de cabecera es Hendrickson. Y entonces fui a leer a Hendrickson, y Hendrickson decía, la oración que Jesús hizo por los niños no puede ser cualquier oración. Seguramente lo que sucedió ahí es que esos niños fueron regenerados. Lutero, Calvino, decían cosas similares. Literalmente me peleé con mis amigos. Cerré esos libros y dije, eso no puede ser verdad. ¿Por qué no puede ser verdad? En primer lugar, porque el texto no lo dice. En segundo lugar, porque nosotros no encontramos, ellos usaban eso para defender el bautismo de infantes. No lo encuentro en la Escritura no lo dice. El sentido de ese pasaje lo tiene la tradición, no la Biblia. Y porque ellos abrazaron esa tradición, yo no puedo estar con ellos en eso. Entonces, en ese sentido, uno puede utilizar y leer de todo. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse al final del día es, ¿quién tiene la autoridad para decirte, esto es lo que la Biblia dice? Si es Calvino o cualquier teólogo, MacArthur o quien sea, estamos equivocados. Es solo la Escritura la que le da el verdadero sentido a la Escritura. ¿Me hago entender, mis hermanos? En segundo lugar, ¿qué debe ir primero en la preparación de un hombre de Dios? ¿Teología o hermenéutica? Este cuadro que está aquí, no sé si se lo puede ver muy bien ahí abajo. Es un cuadro que encontré el otro día en internet, me pareció muy interesante. Le cambié un poco las palabras. Por un lado decía credos y otro lado confesión de fe y abajo decía la Biblia. Pero fíjense la diferencia de los dos cuadros. El primero está establecido por dos columnas que marcan un camino. Esas dos columnas son la teología sistemática y por otro lado la expresión de las confesiones de fe y los credos. Y tú tienes entonces abajo la Biblia y lo que tú ves como flechas son la gente que está estudiando e interpretando la Biblia. En el otro cuadro tú tienes las Sagradas Escrituras también, pero no tienes nada a los lados. Y es lo que hablamos hace un momento. Al no tener nada a los lados, ¿cuál es el problema? Tú puedes terminar en cualquier lado. Y si tú eres un creyente verdadero, el Señor en su gracia va a traerte luz sobre ciertas cosas y quizás tú te arrepientas de lo que creíste o enseñaste en tu vida y de pronto vuelves de tu camino y dices, estuve equivocado. Pero la pregunta es, ¿tenemos que empezar todo desde el principio cada vez que empezamos la formación con prueba y error para ver si funciona? Este sí es, este no es, hay que cambiar. Esto sí es. O ya podemos montarnos sobre los hombros de los que estuvieron detrás de nosotros, que invirtieron sus vidas, gastaron sus vidas, tratando de encontrar qué es lo que la Escritura dice. Y lógicamente, siempre con la autoridad de la Escritura para poder cuestionar aquello que no está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo formar a un hombre? Hay personas que van a decir, como por ejemplo John MacArthur dice, tú no puedes ponerle teología a ningún texto, tú tienes que sacar la teología del texto. A mí me encanta cómo suena, pero yo quiero invitarle a que vayamos a 1 Tesalonicenses 4 y que lo interpretemos desnudos y con la mente en blanco. Él no puede hacer eso, porque se va a sentar como cualquier dispensacionalista a decir, este es el pasaje que habla del rapto. Ya hay presuposiciones en su mente. Si tú eres un trinitario y estás en la verdad de Dios al creer en la Trinidad, y tú vas a un pasaje donde dice, bautícelos en el nombre de Jesús para perdón de pecados, inmediatamente tú sabes cuáles son las líneas. Y tú dices, eso tiene que tener una explicación porque la Biblia jamás va a negar al Padre y al Espíritu Santo diciendo que es solo Jesús o que solamente son una persona en tres modos distintos. No, eso no es. La Biblia enseña que hay tres personas en la Trinidad. Así que eso tiene que tener alguna explicación, ¿sí o no? Así que el debate lleva a que muchas personas tomen el camino de decir, enseñémosles principios hermenéuticos y que cada uno llegue a la conclusión que quiera. Y otros hemos decidido decir, vamos a enseñar teología sistemática.
Y después de enseñarles teología sistemática, cuando tengan las herramientas en las manos, que ellos sean capaces de cuestionar con la Escritura todo lo que han aprendido. Porque tú tienes líneas que te protegen. MacArthur, que por cierto me conmovieron las palabras de R.C. Sproul hace unos meses, que vi un video que él había grabado hace años, diciendo, mira, hay cosas diferentes con el doctor MacArthur, pero una cosa les voy a decir, decía Sproul. Yo sé que si a John yo lo siento y le muestro con la Escritura y él reconoce que lo que le estoy diciendo es la palabra de Dios, él no tiene problema en cambiar su postura. Eso es lo que dijo R.C. Sproul. Ahora, eso es una cosa que es maravillosa. ¿Saben qué pasa con John MacArthur? Él no cree en las confesiones de fe. Y eso es algo que ha tenido que vivirlo a lo largo de su ministerio. Hablamos hace unos meses atrás en nuestra clase de cómo él sostuvo que el Hijo no era Hijo eterno, sino que fue Hijo cuando la subordinación eterna él no lo creía, sino que él creía que lo hizo cuando él nació, se convirtió en Hijo, cuando él se encarnó. Antes de eso él no era Hijo. Y no sé quién lo hizo ver a principios de los años, a finales de los años 90, él se dio cuenta que estaba equivocado. Algo que las confesiones de fe ya decían. Pero como él no la creía, él fue en el segundo gráfico, libre de tratar de entender lo que la Biblia dice. Y finalmente se arrepintió y dijo, he estado equivocado, y comenzó a establecer correctamente ciertas cosas. Así que es muy loable que uno pueda reconocer cuando ha estado equivocado. Pero la pregunta es, a la generación que viene después de nosotros, y esta misma generación, a ustedes hoy, ¿en qué deberíamos invertir nuestro tiempo? ¿En dar libertad que cada uno pueda tomar el texto y ver lo que quiere en el texto, enseñándoles principios hermenéuticos? ¿O estableciendo una línea de teología sistemática que mañana pueda ser cuestionada por la Escritura, si ustedes piensan que en algo no es correcto? Y eso es algo que hay que pensarlo y considerarlo seriamente cuando uno tiene que formar hombres de Dios. Lo que la iglesia necesita son hombres que conozcan la palabra. Y eso tiene que ser pensado y meditado profundamente. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí nuestra primera hora de clase y vamos a tomar... Ahí está el refrigerador, ok. Vamos a